Muy buenas tardes, mi nombre es Chávez Reneses Cristian Mijael y el día de hoy les voy a explicar acerca de las ganancias de calor por conducción a través del exterior. Primero vamos a decir que esta ganancia de calor es causada por la diferencia de temperatura en la superficie exterior e interior. Esto se debe tener en cuenta el efecto de almacenamiento de calor, principalmente para las paredes. El efecto de almacenamiento de calor en el vidrio se considera insignificante, de manera que la ganancia de calor por conducción a través de una capa de material, la vamos a denominar como Q sub C, viene dada por la siguiente ecuación, donde Q sub C va a ser igual a U por A sub W por delta T. Esto nos va a dar un valor expresado en watts. De la ecuación podemos ver que U es la transmitancia térmica o también el valor U de la ventana. Ese valor de U va a ser expresado en watts sobre metro cuadrado por Kelvin. A sub W va a ser el área de la ventana en metros cuadrados. Y delta T va a ser la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior, expresado en grados Kelvin. Nos hacemos la siguiente pregunta. Observa la similitud entre la siguiente ecuación y la ecuación anterior. La ecuación que vemos a continuación es una ecuación que nos muestra el valor de Q, el flujo de calor, que es igual a menos K por área por la diferencial de temperaturas respecto de X. Podemos concluir que el valor de U es la combinación de diferentes valores K dividido entre X de diferentes capas de material y lo proporciona el fabricante del material. Entonces el valor de U va a ser el valor que es similar entre estas dos ecuaciones. Entonces decimos, tomamos la ecuación que vimos hace un momento, donde el flujo de calor Q es igual a menos K por A por el diferencial de temperatura respecto de X, y lo expresamos de la siguiente manera. Decimos que el flujo de calor es igual a menos K sobre delta X por área por delta T. Cambiamos el valor de las diferenciales o de las derivadas por diferenciales. Y finalmente obtenemos que el valor de Q es igual a U por A por delta T, donde U va a ser igual a menos K sobre delta X, como lo dijimos en esta conclusión. Es de ahí de donde obtenemos la ecuación para hallar la ganancia de calor por conducción. Vamos a ver ahora sobre los valores U del exterior. Entonces decimos, los valores U son los valores de transmitancia térmica y se miden en vatios por metro cuadrado por Kelvin. En la tabla se indica un rango de valores U únicamente con fines comparativos. Tenemos esta tabla para diferentes tipos de materiales y con diferentes valores U expresados en watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Aquí tenemos una variedad de materiales con su respectivo valor U. Se pueden mantener valores U más precisos de las hojas de datos del fabricante. El valor de U de un elemento de construcción va a ser igual a 1 sobre la sumatoria de RSO más RSI más R1 más R2 y así sucesivamente para diferentes materiales, unión de materiales, donde R sub SO es la resistencia externa fija, R sub SI es la resistencia interna fija, y R1, R2 y así sucesivamente son la resistividad de todos los elementos dentro de la aplicación, incluida la de las cavidades dentro de la construcción. Volvemos a tomar el tema de la ganancia de calor por conducción a través
del exterior. Podemos decir que la diferencia de temperatura de carga de refrigeración, conocida como CLTD, se utiliza para tener en cuenta el efecto de almacenamiento de calor en los materiales de la pared o del techo. La ganancia de calor por conducción a través de una pared o techo, denominada también como Q sub C, viene dada por la siguiente ecuación. Como vimos en la primera diapositiva, esta ecuación es muy parecida, pero para Q sub C vamos a decir que es igual a U por A sub W por CLTD, donde CLTD es la diferencia de temperatura de carga de refrigeración a través de la pared o techo, expresado en grados Kelvin. CLTD depende del material de la pared y del grosor de la pared. Si un material es más denso y grueso, tendrá un mejor efecto de almacenamiento, lo que resultará en una CLTD más baja. La diferencia de temperatura más pequeña. Aquí tenemos esta imagen, donde podemos ver una pared con una ventana. En el lado exterior tenemos una temperatura de 32 grados y en el interior tenemos una temperatura de 24 grados. Podemos decir que la diferencia de temperatura entre estas dos, para la pared y la ventana, es de 8 grados centígrados. Y el valor de CLTD va a ser igual a 12 grados centígrados. Vamos a hablar ahora acerca de la diferencia de temperatura de carga de refrigeración. Entonces decimos que el uso de CLTD publicado no puede cubrir todas las paredes y techos posibles y otras condiciones. Por lo tanto, siempre hay algún error involucrado en el uso de estos datos. Entonces, la simulación por computadora va a ser más útil para reducir el lento proceso de estimación de la ganancia de calor. Aquí tenemos una tabla para los valores de CLTD de una pared tipo D, expresado en grados Kelvin. Y podemos ver que en esta tabla tenemos diferentes orientaciones. Tenemos orientaciones como la dirección norte, este, sur, oeste, y la hora solar del día, expresado en horas, donde podemos ver el valor desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, para valores entre esas horas. Tenemos un CLTD máximo, y decimos que esta tabla ha sido extraída de la ASRAE. Las tablas anteriores son válidas para las siguientes condiciones. Decimos que una temperatura interior de 25 grados centígrados, una temperatura exterior máxima de 35 grados centígrados con un valor medio de 29 grados centígrados y un rango diario de 12 grados, para temperaturas interiores y exteriores medias, T sub I y T sub M, distintas de las anteriores, se debe realizar el siguiente ajuste a CLTD. El valor de CLTD ajustado va a ser igual a CLTD de la tabla más 25 menos T sub I más T sub M menos 29, donde CLTD de la tabla es el valor obtenido de la tabla. Un muro tipo D puede ser de un ladrillo cara vista de 100 milímetros con acabado interior y negro de hormigón de 200 milímetros, o ladrillo cara vista de 100 milímetros y ladrillo de hormigón de 100 milímetros con acabado interior. Vamos a ver un ejemplo, donde nos dice que debemos estimar la ganancia de calor por conducción a través de una ventana de vidrio de 3 metros por 2 metros, con un valor U de 4.7 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, en un muro de concreto de 5 metros por 3 metros, con un CLTD de 12 grados centígrados, y un valor U igual a 2.9 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Tenemos una pared con una ventana
Y nos dice que tenemos una temperatura exterior de 32 grados y una temperatura interior de 24 grados. Aquí podemos decir que la diferencia de temperatura va a ser igual a 8 grados centígrados. Empezamos el cálculo de la ganancia de calor para la ventana. Va a ser igual al valor U de la ventana por el área de la ventana por la diferencia de temperaturas. Reemplazando los valores que tenemos en el problema, decimos que la ganancia de calor para la ventana va a ser igual a 4.7 por 3 por 2 por 32 menos 24. Esto nos va a dar un valor de 225.6 watts. Ahora trabajamos para hallar la ganancia de calor de la pared. Esta ganancia de calor va a ser expresada por el valor de U de la pared por el área de la pared por CLTD. De la misma manera, podemos decir que vamos a obtener los datos del problema y reemplazando tenemos la ganancia de calor en la pared va a ser igual a 2,9 por 15 menos 6, la diferencia de áreas, por 12. Y vamos a obtener un valor de 313.2 watts. Pero para hallar la ganancia de calor total, necesitamos sumar estas dos ganancias de calor que hemos obtenido para la ventana y para la pared. Reemplazando los dos valores, obtenemos una ganancia de calor por conducción total de 538,8 watts. Bien, eso es todo por la presentación de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.